Hola, bienvenidos a Océanos de Páginas, yo soy Salot y este vídeo es el resumen de mis lecturas del mes de mayo de 2016. En este caso tengo 5 lecturas de las que hablaros. Vamos a empezar por la guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams, que es un libro que leímos para la lectura conjunta que hicimos en el club de lectura La Triada, que ya sabéis que está formado por Diego Marcapáginas, Aiciber Conesa y por mí. En la última lectura conjunta leímos la guía del autoestopista galáctico. Yo creo que de manera generalizada, por todos los que participaron también en la lectura conjunta y las cosas que nos contaban, los comentarios y tal, la mayoría de nosotros se quedó un poco decepcionados porque teníamos una idea de que iba a ser un libro mucho mejor, ya que es un libro que la gente nombra muchísimo y recomienda muchísimo. Pero bueno, os voy a dar mi opinión. Yo pensaba sinceramente que la guía del autoestopista galáctico iba a ser un libro de humor con el que me lo iba a pasar muy bien, pero básicamente es un libro de ciencia ficción, no de humor. Sí que tiene algunas cosas que te hacen reír, pero no es un libro de humor realmente. El libro nos cuenta la historia de un protagonista humano al que están a punto de quitarle su casa porque van a construir una autopista y tiene que pasar exactamente por donde está su casa. Y este protagonista tiene un amigo que es Ford Prefect, que esta es una de las cosas que sí que me hizo gracia porque al instante cuando leí el nombre supe que era el nombre de un coche, fui corriendo a Google a buscar la foto y me hizo bastante gracia. Pues Ford Prefect es el amigo del protagonista y es un extraterrestre, pero nadie lo sabe, ni siquiera su amigo sabe que es un extraterrestre porque tiene forma humana. Él vino a la Tierra porque su trabajo consiste en visitar los distintos planetas para escribir sobre ellos en la guía del autoestopista galáctico, que es uno de los libros más comprados en el universo. ¿Pero qué pasa? Pues que se ve atrapado en la Tierra y no puede salir. Lleva aquí muchísimos años y justamente el día en que llega una nave y consigue salir de la Tierra es el día en el que, al igual que le pasa al protagonista, que van a derribar su casa para construir una autopista, van a demoler la Tierra porque también está en medio y tienen que construir algo. Por lo tanto, van a demoler la Tierra, quieran o no quieran sus habitantes, y Ford Prefect coge a su amigo y se va en la nave. Y ahí empiezan todas las aventuras. Para empezar, lo peculiar que tiene toda esta historia es que los humanos están tan atrasados que ni siquiera saben que el universo está poblado por un montón de razas de alienígenas inteligentes que tienen su propia cultura y que tienen su propia civilización y que están súper avanzados, y hay mil cosas que desconocen. Los humanos se creen que están solos en el universo y no es así. Después, cuando ya se van en la nave, viven una serie de aventuras de las que no quiero hablaros porque no quiero hacer spoiler, pero sí que os diré los nombres de algunas cosas para los que ya la hayáis leído, para que sepáis qué me gustó más y tal. Al principio de leer el libro me aburría muchísimo y se hacía súper lento, pero cuando llegó a la parte del corazón de oro y a la parte de Magratea me gustó mucho más porque ya comienza a haber aventuras y mejora bastante. Como os he dicho, no es un libro que me haya fascinado y además es una saga de libros y yo creo que no voy a leer los demás. Y una de las cosas que menos me gustó fue que cuando el libro termina así, ¡pum!, como si lo cortaran, como si tuvieran un libro muy grande y lo partieran en trocitos. No hay un final, simplemente acaba. Y si quieres saber el resto de la historia tienes que leer los siguientes. Cuando eso ocurre en un libro a mí me cabrea muchísimo y entonces no leo los demás. No me importa leer sagas, aunque tengo muchas empezadas como todos. Pero me gusta que en los libros de una saga, cuando llega al final de un libro, pues se acabe la historia, hay un desenlace y que luego hay otras aventuras en los próximos libros, y esto no ocurre aquí. Así que bueno, ha sido un poco una decepción, pero tampoco ha sido una pérdida de tiempo porque he pasado algunos ratos entretenidos. El siguiente libro que leí fue La princesita de Frances Hodgson Burnett. A ver, yo quiero leer todo lo que hay de Frances Hodgson Burnett. Son pocos libros, pero quiero leerlos todos. ¿Por qué? Pues porque me encanta esta autora desde que era pequeña, ya que cuando era pequeña leí El jardín secreto. Y hace unos años, lo volví a releer y me encanta. Los libros de esta autora son preciosos. Y me estoy dando cuenta, al haber leído El jardín secreto y La princesita, de que muchos de los libros de esta autora tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, en El jardín secreto y en La princesita, las protagonistas, las dos viven en la India y además son ricas y de pronto pierden todo y tienen que aprender
a empezar desde cero y a vivir una vida completamente distinta sin tantos lujos. Bueno, ¿qué ocurre en la historia de la princesita? Pues Sarah Crewe es una niña que vive en la India, su padre es multimillonario y como su madre ha muerto y ella ya está creciendo, pues la envía a Inglaterra a un internado. Una vez que llega allí, como su padre es multimillonario, la empiezan a tratar realmente como una princesita. La niña tiene una cantidad de cosas, de lujos y de dinero que es casi irreal. Incluso en el internado la elevan como si fuera alguien superior por tener tantísimo dinero. Bueno, pues resulta que el padre muere y supuestamente un amigo que era su socio le roba todo el dinero que tenía en el negocio que tenían entre manos en ese momento. Por lo tanto, la niña se queda sola en el mundo y sin dinero. Cuando se enteran en el internado, la directora decide que ella ya no puede ser alumna porque no tiene dinero y además el padre dejó deudas por pagar a la directora del internado. Y entonces decide que va a ser una criada de allí del internado y se dedica a hacer las tareas del hogar, recados, mandados, todo eso. Y lo pasa realmente mal de estar viviendo una vida idílica en la que es una princesita y tiene todos los lujos, pasa a ser una auténtica pordiosera porque no tiene todas las cosas que tenía, porque las tienen que devolver para que la directora pueda recuperar parte de ese dinero. Y está siempre con el mismo traje que se le va quedando pequeño y pasa frío, pasa hambre, lo pasa fatal. Pero aunque veáis todas estas calamidades y toda esta miseria y todo eso, que no os desanime porque es un libro realmente precioso y es un libro con el que se puede aprender mucho, que yo creo que esa es una de las características de las obras de Frances Hodgson Burnett, que sirven para aprender muchísimo. Incluso aunque las protagonistas sean niñas, a ti como adulto te ayudan a aprender muchas cosas. ¿Cómo te enseña? A través de la protagonista, pues en este caso porque Sarah Crewe, aunque es una niña y es rica, pues no se da aires y comparte con los demás, se hace amiga de los más desfavorecidos, de los más discriminados, trata bien a todo el mundo, aunque sean pobres, aunque no tengan una educación y todo eso. Y además te enseña que aunque te pasen cosas malas en la vida, pues tienes que ser positiva y tienes que intentar salir de ello lo mejor que puedas. Y un sinfín de cosas que todos deberemos aprender, así que os los recomiendo mucho, 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 mucho. Además, si sois de los que os gustan los libros en los que vais a llorar, yo casi no lloro con nada y llegando al final del libro, es que lloraba, que eso es súper difícil. En mayo por fin terminé de leer Hojas de Dedalera de Victoria Álvarez. Y este sí que es un libro que os lo he recomendado muchas veces. He tardado muchísimo en leerlo, básicamente porque hacia el final del libro yo estaba viendo que iba a ocurrir algo y no quería que ocurriera. No quería, me daba miedo que fuera a ocurrir. Al final no ocurre, pero dejé la lectura parada durante varios meses porque me daba miedo que pasara lo que se estaba viendo que venía en el libro. Y luego continué muy poco a poco, obligándome a leer todos los días, por ejemplo, 4 páginas, y luego me volví a enganchar y lo terminé. A ver, es un libro maravilloso. Este libro contiene todo lo que a mí me gusta. ¿Por qué? Pues porque es un libro sobre una vidente. A mí me encantan los libros donde aparecen fantasmas, cementerios, videntes, brujas y todo ese ambiente gótico, tétrico y toda esa cantidad de cosas que es maravilloso. Y todo eso aparece aquí. Y además la protagonista, incluso ella es preciosa. Yo cuando lo leía me la imaginaba como si fuera una pintura de Benjamin Lacombe, una ilustración de Benjamin Lacombe. Y realmente es un personaje digno de ser dibujado por Benjamin Lacombe porque me la imaginaba así porque es pelirroja, con la piel muy blanca, preciosa y me la imaginaba así realmente. ¿De qué va Hojas de Dedalera? Annabel Lovelace es una niña que vive en el cementerio de Highgate, en Inglaterra. Vive con sus tíos porque su madre se ve obligada a dejarla allí y Annabel está enferma del corazón. Tiene un problema que hace que su vida peligre constantemente y tiene que tomar una medicina hecha de hojas de dedalera. Y aquí hago una pausa para los que no sepan nada sobre hierbas, y es que la dedalera tiene una sustancia que se llama digitalina que se ha usado desde hace muchísimo tiempo
para curar problemas del corazón. Y por eso se llama hojas de dedalera, porque ella toma una medicina hecha a base de dedalera. Bueno, además Annabelle no solo está enferma del corazón, sino que tiene un don muy peculiar, puede ver a los espíritus, es una medium. Así que ella se mueve por allí, por ese cementerio, y ve a montones de fantasmas que son sus amigos, que le ayudan, que le enseñan, que la guían y todo eso. Sus tíos al principio no se creen que ella sea una medium, pero poco a poco se van dando cuenta de que es verdad. Y en concreto su tío se aprovecha un poco de ese don para conseguir dinero, le compra libros para que pueda aprender y todo eso. Cuando ella es mayor, ella escapa de allí con su tía y comienza una vida completamente nueva, alejada de Highgate como medium, y se hace muy famosa y muy importante. Mezclado con todo esto está la historia de su madre, que muere y que es un espíritu, y ella tiene que descubrir por qué ocurre todo esto, tiene que descubrir quién es su padre, además conoce a un misterioso hombre del que se enamora y al final tiene que desentrañar también todos los secretos de esa persona. Pasan multitud de cosas. También podemos encontrar cosas que tienen que ver con Jack el Destripador. De hecho tiene algunas escenas que eran un poco desagradables, pero era muy interesante. Tiene bastantes tramas entrelazadas y es brillante, realmente es brillante. Está escrito muy bien, es precioso todo lo que cuenta, cómo lo cuenta, los escenarios, a mí me ha encantado completamente. Pero si os soy sincera, es un libro que me costó leer porque lo veía denso. A pesar de que me gustaba mucho, me costaba leerlo y tardaba bastante. Al margen de la pausa que hice. Aún así lo leí muy lentamente y tampoco es que sea tan gordo, porque yo he leído libros que son más gordos que este. Pero bueno, aún así os lo recomiendo muchísimo. Si os gusta esa temática donde aparecen mediums, cementerios, fantasmas y todo eso, y una ambientación así un poco gótica y tal, que por cierto está ambientado en los años 20, si os gusta todo eso, es un libro de obligada lectura. Y os lo recomiendo muchísimo, es precioso y además ata todos los cabos al final de una manera que tú te quedas impresionada. A mí me encantó, hay ahí una cantidad de historias y de misterios que tú no te podías imaginar que aparecieran de pronto todos esos personajes, y está todo muy bien resuelto. Así que os lo recomiendo muchísimo. Otro de los que leí este mes fue El lamento del océano de Victoria Francés, que como todos los libros de Victoria Francés es un libro ilustrado. Es un libro que me atrajo desde hace muchísimo tiempo, por eso lo compré. Y además ya sabéis que a mí me encantan las sirenas, siempre estoy igual. El agua, las sirenas. Aunque bueno, básicamente yo creo que a toda la gente de mi generación le gustan las sirenas. ¿Por qué? Pues porque crecimos con películas como 1, 2, 3 Splash. Y también nos gusta el mar por los vigilantes de la playa. Quiero decir que este libro es un libro precioso con unos dibujos maravillosos y que si os gusta la temática de sirenas, pues deberíais tenerlo porque es una preciosidad. Ahora, en cuanto a la historia, para mí este es un libro que es más importante por sus dibujos que por la historia. La historia no está mal, pero no sé, yo creo que faltaba algo. Ocurre todo demasiado rápido. Ella se enamora locamente de un hombre que se encuentra ahogándose en el mar. Este hombre se ha tirado al agua porque ha contraído la peste negra en el barco donde estaba y no quiere morir de una manera tan horrible, así que se tira al agua para ahogarse y ella lo recoge, lo salva y lo deja en la costa, y luego pues se conocen la sirena y él, y ella se enamora locamente de él y da su vida por él para salvarle, porque las sirenas pueden, digamos, perder esa inmortalidad para salvar a un humano. Y esa es la historia básicamente. Lo que pasa es que cuando tú vas viendo los dibujos son preciosos, maravillosos, pero la historia, no sé, chirría un poco, porque vamos a ver, ella no conoce a esa persona y de pronto se enamora y da su vida, su eternidad, todo lo da por esa persona y muere. Lo cual resulta absurdo, completamente absurdo. Una persona que te has encontrado, y cómo te enamoras de alguien que te acabas de encontrar en el mar y das tu vida por él. Eso a mí me chirrió. De todas maneras está contado de una manera muy bonita, muy romántica, muy poética. Pero os sigo diciendo que lo busquéis más por las ilustraciones que por la historia. Y luego quiero decir algo. Quiero que miréis este dibujo que a mí me chocó un poco.
es muy bonito, pero cuando yo lo vi me recordó completamente a una imagen de una historia de una sirena que se llama La Criatura, que es una película que yo he visto muchísimas veces y es una imagen prácticamente idéntica. Y entonces cuando yo la veo digo, Victoria Francés se inspiró en esa imagen claramente, porque es que es igual. Aparte, en esta historia no hay absolutamente ningún motivo para que esta sirena mire a nadie de esta manera, porque es buenísima y dulce y todo maravilloso. En cambio, la sirena de la película La Criatura era un poco mala. Pero bueno, tampoco pasa nada si se inspiró ahí, porque podría ser una interpretación de esa otra imagen. Si os gustan las sirenas, El lamento del océano de Victoria Francés. Y como ya sabéis que siempre enseño algo peculiar, porque yo leo muchas cosas peculiares, pues también os enseño que también he terminado de leer La guía del buen vikingo, el relato de Ariel ilustrado. Que es un libro que en realidad es, podríamos decir que es infantil, es sobre vikingos. Es muy interesante porque resume de una manera bastante breve lo que sería la historia y las tradiciones vikingas. Además tiene un montón de cosas escondidas. Te enseña un montón de cosas, te enseña a leer las runas como alfabeto y no sé, pues tiene cosas muy chulas. Es un libro que me ha gustado muchísimo, me lo he pasado muy bien leyéndolo. Cuando he puesto fotos por redes sociales de este libro, hay gente que se ha quedado maravillada y que querían conseguirlo. Y si os gusta la temática de la mitología nórdica o la cultura nórdica y germánica y todo eso, pues aunque sea para niños, la verdad es que es una buena opción. Y esto ha sido todo por el mes de mayo. Estas han sido mis 5 lecturas. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y que os haya dado algunas ideas sobre qué podéis leer. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo.